este gusto de siempre en nuestro encuentro Camina con Meg, este programa que está diseñado para traerte especialistas, gente que te dé información, que sepas que hay caminos, que podemos tomar decisiones desde otro lugar, que voltear a verse es muy importante. Y hoy particularmente vamos a hablar de eso. Esto lo digo muchísimo en mis clases. El cuerpo nunca miente. Es bien chismoso. Es un espejo fiel de nuestras emociones, de experiencias y todo lo que nos ha pasado está en el cuerpo. Hay, yo creo que hoy más que nunca ya ni nos suena raro ni lejano. Es las emociones que no se gestionan, tarde que temprano, acaban en malestares físicos o enfermedades importantes. ¿Cómo afecta en nuestro cuerpo un evento traumático cuando lo ignoramos? ¿Cómo afecta un evento que ha dejado una huella y que ha hecho un cambio profundo, pero yo no me doy cuenta? De eso se trata el programa de hoy. Hoy vamos a explorar la sabiduría del cuerpo y el trauma, descubriendo cómo el cuerpo guarda la clave para comprendernos, sanarnos y transformar nuestro bien, de verdad, nuestro bienestar desde el adentro. ¿Quién mejor que mi invitado estrella, que verdaderamente bendigo y agradezco tenerlo en esta red maravillosa de opciones, que es Luis Sierra Suárez, que es médico, cirujano, ortopedista, es un apasionado buscador de una visión integral y transformador en el campo de la salud. Especializado en artroscopía, lesiones deportivas y cirugía articular, no solo domina la técnica quirúrgica, sino que también ha expandido su interés hacia una comprensión más profunda del cuerpo humano y su capacidad de sanar. Como divulgador activo de las 5 leyes biológicas, la teoría somática del trauma y la teoría polivagal, Luis ha logrado tender puentes entre disciplinas que antes se percibían como opuestas. Su labor se centra en integrar los avances de la medicina convencional con la riqueza de la medicina complementaria, explorando cómo el cuerpo, la mente y las emociones se conectan en procesos de salud y enfermedad. Convencido de la necesidad de un cambio de paradigma en el entendimiento del bienestar humano, Luis inspira a otros a cuestionar y ampliar sus perspectivas. Su entusiasmo y dedicación lo han llevado a trabajar en la construcción de un modelo de salud que abarque no solo lo físico, sino también lo emocional, lo mental y lo social, promoviendo un enfoque más humano y consciente en el cuidado de las personas. Su visión es bien innovadora y su compromiso con la enseñanza de verdad lo convierte en un puente vivo de diferentes corrientes de pensamiento. Siento que ese es el futuro y por eso hoy aquí te doy la bienvenida, mi queridísimo Luis. De verdad, gracias por estar en el programa. No, gracias a ti, gracias por la invitación. Siempre es un espacio lindo cuando platico contigo. Tienes una gran capacidad para esto que haces y sin duda muy entusiasmado de contribuir a lo que se necesite para que este tema del que vamos a hablar vaya caminando hacia un lugar mejor, ¿no? La verdad, yo celebro muchísimo porque en tu Instagram todo el tiempo estás dándonos información, lo cual es bien necesario. Tú te estás saliendo del cuadrito del ortopedista normal, ¿no? Estás saliéndote de ese cuadrito en esta búsqueda que yo creo que te llevó a ti internamente, primero a ti para entender. En, Sí, en este camino que tú has hecho muy personal, porque amas lo que haces, amas también tu profesión, sumar, ¿a qué te lleva primero a ti? sí, sin duda. Mira, yo creo que las herramientas que he encontrado, porque ha sido una cosa que parte de una crisis mía, que me hace mirar los procesos de salud y enfermedad de de otra forma, sin tener mucha idea al principio, porque yo fui entrenado como médico convencional, con una vista alopática, digámoslo así. Y cuando yo empiezo a mirar todas estas otras cosas que hay ahí, me empiezo a entusiasmar, me empiezan a hacer sentido. Y bueno, pues a lo largo ya de algunos años me he dedicado
a explorar una herramienta y otra sin volverme experto, ¿eh? Realmente yo no me considero experto en nada, sino simplemente me he dedicado a abrir muchas puertas que comparte mucha gente y que muestra caminos de sanación alternativas que me han hecho sentido y me han hecho entender también que si tú tomas la medicina alopática, pero le metes estas otras herramientas a las que se les llama complementarias o alternativas o como sea que se les quiera llamar, pues realmente pueden abonar muchísimo a que todos estos procesos a los que se les llama enfermedad, ¿no? Puedan llegar a un reequilibrio y a llegar a un estado de bienestar de nuevo. Estamos viviendo una época muy complicada, de mucho trauma, como tú lo dijiste en las primeras palabras que dijiste, y de mucha enfermedad. La medicina, en teoría, ha avanzado mucho, pero cada vez hay gente más enferma, Correcto. ¿no? Y bueno, pues simplemente estoy y sigo abierto a lo que sea que la vida me traiga para poder mirar, abrir más puertas, adaptarlas e implementarlas en la manera de que yo pueda y que me haga sentido y poderlas divulgar. Y ese camino ha sido muy lindo para mí, estar en ese lugar. A ver, mi Luis, aquí el asunto es que siempre nosotros creemos que nos está pasando algo afuera, ¿no? Que todo esto que me pasa en el cuerpo vino de afuera súbitamente y ahora tengo que ir con el doctor para que me diga qué me tomo. Lo que quiero es que me digas qué me tomo. Aquí, ¿cómo es que un evento que no me doy cuenta que es traumático o sí sé que es traumático, pero lo encubro? ¿Cómo Ajá, cuando llego contigo? ¿Qué haces conmigo cuando yo traigo un problema, obviamente articular, que ajá. es una cadera o es un hombro o lo que sea? ¿Qué me preguntas para entrar en esto? A ver, ¿dónde surge? ¿Cómo le haces? Sí, ha sido toda una aventura, de mirar cómo abordo estas cosas. Y me sigo equivocando y sigo experimentando. Porque sin duda la gente viene muchas veces. Ahora ya no, ahora ya me buscan con esta particular óptica, ¿no? Pero muchas veces cuando yo siento que hay un componente psicosomático debajo del problema muy grande, lo primero que hago es entrarle desde la medicina convencional y mirar la parte física y estudiarla, ¿no? Estudiarla a fondo como debe ser. Porque también se piensa en muchos ámbitos que todo el problema es psicosomático y no es cierto. Entonces, lo que yo hago es tratar de mirar todas las piezas del rompecabezas y cuando siento que la parte física no está como muy clara y contundente. Eso es, no hubo un accidente, no hubo un evento traumático, una sobrecarga mecánica, un problema degenerativo, un problema inflamatorio por alguna razón, sino que esto vino de la nada, etcétera. Y yo veo que la persona tiene realmente datos de que hay muchas cosas que trae cargando, digámoslo así, Ajá, en ajá. su historia. Lo primero que les pregunto es, bueno, ¿y cómo estás? ¿No? ¿O cómo te hace sentir esto que está aquí contigo? Esa normalmente es una buena primera puerta porque abre digamos, la comunicación para no nada más mirar la rodilla o la cadera o la espalda o el hombro, lo que sea, sino cómo estás con esto que te está pasando, ¿no? Y desde ese cómo estás simplemente cuando recibo respuesta y cuando recibo apertura, entonces sí entro de lleno. A veces desde es que yo he visto que muchas veces, en muchos casos, está el accidente, está el estrés mecánico, está el sobrepeso, el sobreuso, el abuso, el proceso degenerativo, pero además hay otras cosas, que es cómo vives esto, qué está pasando contigo, ¿no? ¿Qué historia tienes? Cuando nos remontamos a Ajá. ¿qué te pasó cuando empezaste con esto? ¿Qué estaba sucediendo en tu vida? Sobre todo cuando no hubo algo claro, ¿no? Pero cuando tú te vas a este lugar y dices, ¿cuándo empezó? ¿Qué estaba sucediendo contigo? Entonces muchas veces ahí sale el conflicto que está generando.
que esta parte psicosomática salga a la luz y la persona la mire. Y cuando la mire, cuando la mira, entonces ahí ya ¡fum! Se abre todo un mundo de opciones y posibilidades para ver cómo se puede abordar esto, además de lo otro. Esto es bien importante. Claro, Si necesitas la cirugía, si necesitas la fisioterapia, si necesitas la inyección, hasta la medicina, ¿no? Yo no satanizo lo que hacemos y le veo el valor. Pero además, esto otro, si tú te metes aquí, tú puedes contribuir a tu reequilibrio, tu sanación, de una manera muy importante. Y les digo, y a veces esto está, y esto también, y coexisten, y a veces este no está, y el problema es este. Y correcto. entonces ahí es cuando ya de plano la persona empieza a abrir este mundo y a darse la oportunidad de manifestar lo que hay en su vida, en su historia, sus traumas, sus problemas internos, de donde muchas veces se encuentra el código y se desprende lo que les está sucediendo como origen psicosomático del problema y que además puede estar creando una situación física, ¿no? Una somatización. Es que Entonces, más o menos así me voy. a veces como que empezamos con una molestia, si no fue un accidente, ¿no? Si no fue algo brutal, un choque o lo que sea. Empiezas con algo que te molesta, pero lo duermes, lo anestesias. Ajá. Y por eso decía al principio, el cuerpo nunca miente, o sea, siempre está algo atrás que yo quiero encubrir porque no quiero darme cuenta, porque no sé ni por dónde viene. O sea, es ignorancia, no, nadie lo hace porque sí, es lo que aprendimos. El mundo emocional apenas lo estamos descubriendo, que se vale decir, me duele, tengo miedo, no, estoy muy enojada, estoy deprimida, o sea, puedo ponerle nombre y cuando yo le puedo poner nombre yo ya avancé. Pero cuando el cuerpo repetidamente le pasa lo mismo, cíclicamente, porque aquí también hay enfermedades como muy cíclicas, ¿no? Y siempre me pasa cuando. Entonces, a mí lo que me interesa que tú nos platiques, cuando el cuerpo te dice esto, es para tantito, porque no, el cuerpo no está nada más así por gozo. Te está diciendo para. Y a veces te para que no puedes caminar. Te da una lumbalgia o no sé qué te da y te para. Y no te deja caminar. Y entonces tú me vas a decir, es que tienes inflamado bla, 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 y tiene que ver con bla, bla, bla. Sí, pero ¿qué está pasando? Por qué no vemos, Luis? Por qué no logramos como ver y articular que sí tiene Ajá. que ver con algo que me está doliendo o que no supe gestionar bien adentro? Sí, es súper interesante lo que me preguntas. Y te voy a decir cuál es el origen de este tema, yo creo. Y nos han acostumbrado a que no podemos sufrir. El síntoma, como tú lo dijiste, te está diciendo algo, es un mensajero, es una manifestación hacia la superficie de que el cuerpo tiene algo que está desbalanceado o que se está rebalanceando. Normalmente va más hacia lo que se está rebalanceando cuando aparece un síntoma, ¿eh? Pero cuando aparece un síntoma, es una bendición del cuerpo, te está diciendo, hey, aquí hay algo que atender. En caso de dolor, tú lo dijiste, hey, detente, me lastimaste. Detente porque te tengo que reparar. Y nos han acostumbrado, y aquí voy con esto, estamos tremendamente condicionados. Nos han acostumbrado a que tenemos que medicarnos para quitarnos el síntoma. Pero no solo eso, nos han acostumbrado a que no está bien estar enfermo y Ajá, nos han metido en miedo para pensar que cuando estamos disparando síntomas, algo malo está sucediendo y en biología no hay bien ni mal. Las cosas son, simplemente son. Y los procesos que suceden en el cuerpo no son manifestaciones de activación de programas biológicos de supervivencia. Otro ejemplo, una gastritis. Todos sabemos intuitivamente que una gastritis te puede dar porque estás enojado y porque estás en estrés. Sí, y además tiene un sentido biológico, tiene una razón de ser la producción de ácido en el estómago cuando estás en situación de estrés.
que es poder procesar mejor la comida. Para eso lo hizo. La diabetes tiene un sentido, el tener el azúcar alta en la sangre, que es tener energía disponible en el momento en que yo necesite pelear o huir, que son reacciones de supervivencia. O sea, el mensaje es, el cuerpo no se equivoca, el cuerpo no hace estupideces. No estamos hablando de malignidades, como lo dice la medicina convencional. No estamos hablando de autoataques. No estamos hablando de errores metabólicos, de errores biológicos. Eso es una connotación de bien y mal que viene hasta de cuestiones pseudo-religiosas, ¿eh? Ujú. En biología no hay bienes ni males y no hay cuerpo que se autoataque y que se lesione y que haga cosas en detrimento de su salud. En los animales no sucede. Entonces, para resumir esto, la razón es que nos hemos alejado de nuestra naturaleza. No nos hemos desconectado de nuestro cuerpo. Hemos perdido la intuición de saber que algo está pasando con nosotros. Esto los animales lo tienen muy claro. Son muy conectados a su cuerpo. El trauma, que viene del condicionamiento social, porque la mayor parte de las cosas o las experiencias traumáticas o del trauma complejo viene del condicionamiento social, de lo que la sociedad espera que yo sea y haga. Entonces, cuando yo estoy muy condicionado, yo entro en trauma, yo me desconecto de mi cuerpo y pierdo la capacidad de entender que mi gastritis, que mi dolor de cabeza, que mi diabetes, que lo que sea, o mi hiperglucemia, como le queramos llamar, tienen un sentido y que algo está pasando y que yo intuitivamente sé que tengo que salirme de este lugar, de este ambiente, de este entorno, de esta situación que estoy viviendo y descargar lo que me sucedió para yo estar en equilibrio otra vez. Pero al sistema no le conviene que la gente esté conectada con su cuerpo y esté intuitivamente muy bien habilitada. Por eso es que transitamos por la vida desconectados de nuestros cuerpos. Entonces viene un síntoma, no lo sabemos interpretar y además nos dicen, si tienes un síntoma estás mal y tienes que reprimirlo y ahí vamos a reprimirlo. Eso es lo que está pasando. Sí, y en este tiempo donde el estrés es lo de hoy, ¿no? La ansiedad es lo de hoy, la depresión es lo de hoy. Entonces, a ver, no, espérame, quítame la ansiedad, no, quítame la depresión, dame una pastilla que se me quite para que yo pueda sobrevivir. Cuando ya ahí hay muchos factores de lectura, o sea, Claro. sí, esta parte de desconexión es de hacerme responsable. Y yo lo entiendo desde este lugar. El cuerpo es de verdad la posibilidad de mi alma de avanzar y de crecer, entonces lo cuido porque es el único vehículo que tengo. Lo amo profundamente y lo atiendo. El no atenderlo también tiene que ver, y eso es una pregunta, con falta de reconocimiento de amor propio, el decir, Ujú. no valgo suficiente, tú dijiste algo importante, desde la sociedad, desde que yo nazco me condicionan, ¿no? En casa, luego en la escuela y luego ya cuando creces en donde te mueves. ¿Cómo ¿Cómo, cómo le voy haciendo hoy a la gente que nos está viendo el programa? Ok, ya me di cuenta que yo padezco siempre de dos puntos. Mi lado derecho siempre le pasa todo, me caigo, me pego, me rompo, todo el lado derecho del cuerpo. O sea, Sí. ¿qué no tendré que parar un momento y decir, a ver, ¿qué pasa? O sea, ¿cómo? Sí, es como, no queremos hacernos responsables, ¿no, mi querido Luis? Sí, 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 sin duda. Esto que dices es muy importante, porque siento que hemos perdido nuestro poder. Y esto viene a connotación también de lo que te decía, ¿no? Estamos tan condicionados, tan reprimidos, tan dominados, tan metidos en el miedo, porque a eso va la medicina convencional, con todo respeto, y yo estoy metido ahí, pero se trabaja a través del miedo, los check-ups, ¿no? Todo esto de lo que sucede con los microbios, que ha sido Ajá. increíble lo que pasó, ¿no?
O sea, todo esto es el cáncer, ¿no? La diabetes, la obesidad, todas estas cosas que te conectan con, si tienes esto, morirás, ¿no? Morir es nuestro más grande miedo porque tenemos miedo a vivir. Correcto. Y vivir significa también estar pleno y estar contento. Y vivir también significa tener un profundo amor por mi ser. Y me decías, hemos perdido el amor propio y sí, porque el amor propio está íntimamente relacionado con la aceptación, con el decir, como lo sucede con los animales. Todo es perfecto. Un animal no protesta porque es invierno, porque es primavera. Y en el invierno no protesta porque no hay comida. Hace lo necesario, pues, sin sufrir, ¿no? Nosotros protestamos por nuestros inviernos y nuestros otoños. Estamos muy hechos a la idea de que tenemos que protestar por todo, que sufrir. Y en ese sufrimiento entra el quiero y no puedo, y el tengo que y no quiero. Y eso se llama desvalorización. Y la desvalorización, que tiene mucho que ver con la falta de amor propio, es el componente que tienen prácticamente todos los programas biológicos de supervivencia. Todas las llamadas enfermedades, que no son enfermedades, sino desequilibrios corporales con un sentido biológico, parten de algo que está sucediendo que yo no quería que sucediera, algo que me está haciendo sufrir, algo que está pasando en mi vida que me está generando un problema a mí. Y parte del no aceptar, y el no aceptar es no amar lo que es, ¿no? Y el no amar lo que es incluye el no amo como soy. Entonces, de aquí parte prácticamente toda la gama de posibilidades a las que les llamamos enfermedad, porque si sucede un shock, sucede una experiencia traumática, mi cuerpo decide qué necesita activar de mi cuerpo para sobrevivir ante eso y empieza a crear los cambios. Y si yo empiezo a reciclarlo y a reciclarlo y a sufrir por la misma cosa y la misma cosa y la misma cosa, empiezo a acumular carga de conflicto, carga traumática, que a la larga me crean los grandes desbalances que pueden generar el llamado cáncer, o la llamada artritis reumatoide, o la llamada esclerosis múltiple, condiciones que no hay en la naturaleza. La misma diabetes, no hay animales en libertad diabéticos, porque el cuerpo escoge inteligentemente lo que está necesitando para sobrevivir. Simplemente apretamos el botón de alarma y el botón de alarma sigue y sigue y sigue reactivándose, y entonces caemos en grandes desbalances en el cuerpo que nos llevan a crear un tumor. Y entonces ya tienes, tus células se volvieron contra ti malignas y ya te van a matar, entonces hay que atacar a esto, ¿no? Ah, Entonces, esto sin duda alimenta el problema. Este miedo que se tiene a la enfermedad, sin duda está alimentando la experiencia traumática que llevó al problema. yo creo que lo que nos da miedo es no saber a veces de dónde viene, porque llevamos Ajá. tanto tiempo durmiendo las emociones o los eventos y los voy pasando en modo supervivencia, ¿no? Bien estoica, pero no, se quedaron ahí. Y ahí traemos el bagaje colgando en la espalda, ¿no? Y pues, ¿por qué no se nos va a fastidiar la espalda? O sea, cuando yo lo digo y te escucho, es evidente, pero no es evidente. Porque como no sé cómo salir de esto, Sí, no sé. Por eso estás en este programa maravilloso. Gracias, porque hay salidas. Hay muchas salidas, que es verte de frente. Si ya el cuerpo está reclamando o está recurrente en una afección, es algo que ya, resuélvelo ya, adentro, porque tú vas a ser la herramienta y el recurso para que yo lo vea. Porque es muy difícil verlo sola, la neta, mi Luis. Si sí, necesitas a alguien que te pelotee y te diga, a ver qué pasó, cuándo pasó, cómo te sientes. O sea, sí lo necesitas, la terapia la necesitas, sin duda. claro, claro, sin duda. Y también necesitas a veces el tratamiento médico, ¿sí? O sea, mira, si tú me preguntaras,
en un escenario ideal a futuro, ¿cómo verías la medicina? Yo te diría, vamos a tener mucho más respeto y cuidado por la parte nutricional, la reducción de toxicidades. Vamos a insistir mucho en la regeneración tisular, en el cuidado de la microbiota. O sea, sin duda va a haber un tema muy, muy fuerte, mucho más que ahorita, ligado a la prevención más que a la curación de la enfermedad. Claro. Pero, y además van a persistir la medicina convencional con intervenciones, cirugías y abordajes que se necesitan porque ya la persona llegó a un lugar donde ya es muy difícil salir, ¿sí? Si ya tienes una apendicitis, no puedes decir me voy a curar desde curar mis emociones. Si ya tienes un cáncer avanzado, hay que quitar el tumor, aunque sepas de dónde viene. O sea, sí tiene un lugar la medicina convencional y lo va a tener siempre. Pero para empezar, yo lo que veo es las medicinas van a perder fuerza, porque las medicinas son una pequeña sustancia muy chiquita que hace muy poquito por el cuerpo. Yo creo que se viene la era de la terapia con frecuencias, la era de la bioenergética, de la terapia electromagnética. Creo, como tú lo dijiste, que el código va a ser ampliamente conocido. La gente va a saber que ante un tema de piel o tienes un tema de contacto o tienes un tema de protección a la integridad o tienes un tema de desvalorización. Si tú tienes un tema de piel, por ejemplo, si tú tienes un tema de corazón, va a haber una amenaza territorial de pérdida, va a haber una superestrés, va a haber un tema de desvalorización de soporte de la manada, ¿no? Va a haber un tema de miedo en el pecho. Ese código que tú dices, alguien te lo tiene que decir, sin duda, eso se tiene que divulgar, eso se tiene que enseñar, incluso en los niños chiquitos en las escuelas. Claro. Tiene que empezar a suceder que empecemos a alimentar a los niños con, este es lo que pasa cuando tú tienes un problema a este nivel. Empieza a disparar este órgano, o sea, el código biológico va a ser ampliamente divulgado y conocido y se va a trabajar para resolver los programas biológicos de supervivencia y para evitar que la persona acumule trauma, que acumule conflicto. Se le va a regresar su poder a la persona y se le va a reconectar con su naturaleza y con la tierra. Y aunque las dos medicinas, como tú lo dijiste, la complementaria y la convencional van a coexistir, no se van a pelear. La psicoterapia va a empezar a tener mucho auge, pero no la psicoterapia convencional basada en narrativas, sino la psicoterapia psicocorporal y que va al abordaje del trauma, a descargar al cuerpo, a buscar desprogramar las memorias corporales, que son las que llevan a este problema. Y se va a empujar a la gente a que entre otra vez en confianza, en conexión con su cuerpo, a entrar en un estado de bienestar, de alegría, de paz. Los pueblos indígenas lo sabían o lo saben, ¿no? Estás tan enfermo porque dejaste de bailar, dejaste de reírte, ¿no? Dejaste de estar pleno en esta vida. Eso es lo que va, eso es lo que viene, estoy seguro. Y siento que está empezando a suceder. Esta cosa es multidisciplinaria. Se va a necesitar mucha gente que esté conectada con esta cosa para que realmente esto se empiece a modificar. Y tiene que llegar un momento en el que la conciencia de la gente conecte con esta cosa porque y que se vuelva un monstruo, porque el otro monstruo, que es el que te está diciendo que tienes miedo, que te tienes que encerrar, que te tienes que distanciar, que te vas a enfermar si no haces esto, este monstruo es súper grande. Es enorme. Entonces, este monstruo que está creciendo ya, va a tener que ser mucho más grande que el otro. Y cuando eso suceda, esto se va a empezar a transformar y no sé si nos va a tocar o hasta qué punto nos va a tocar, pero estoy convencido de que estamos viendo el despertar de esto, ¿sí? Por lo pronto, hoy, mira de qué estamos hablando en un programa, ¿no? Con una claridad extraordinaria que hace 20 años te hubieran corrido de la facultad.
del hospital y de todos lados, porque esto sí ya es una información que está a la vista, ¿no? Y puedes entrar ahora con inteligencia artificial. Tú nomás dile qué quieres saber y te va a poner así todo lo que necesitas saber. Sí, claro, lo que dices a mí me resuena muy bien porque yo llevo 40 años esperando este gran momento donde el despertar de la conciencia nos lleven a comprender la integridad, que somos una sola pieza, un cuerpo, una mente, unas emociones y un espíritu caminando hacia la misma senda. Hemos estado como desgobernados, ¿no? Como que para allá va el cuerpo, para allá va la emoción y el espiritual de pronto voy a misa, o sea, no conecto, no hago esto que, que hoy siento, como tú dices, y yo espero que tú sí lo veas, porque estás muy joven, el crecimiento de que no sea el miedo, sino que sea más bien el gozo y el reconocer que hemos venido a ser felices, a vivir en plenitud, no a sufrir. Eso es un, ese sí es un gran paradigma, ¿no? Ese es un gran cambio interno. O sea, yo no vengo aquí al camino de los abrojos y pedregales. Yo vengo al sol y a caminar en la naturaleza y abrirme a todo lo que me corresponde. La cosa es que la gente cree que no merece más que enfermedad. Sí, y mencionaste una palabra que a mí me hizo sentido y me resonó mucho, que es esto de la inteligencia artificial, ¿no? Que puede convertirse en todo un motivo de plática. Sí, correcto. Y sin duda va a tener un lugar. Ya hay muchas manifestaciones de que si tú alimentas correctamente a cualquier eh, eh, programa de inteligencia artificial, y ya lo están diciendo, va a diagnosticar mucho mejor que muchos médicos, ¿no? Y no dudo que pueda tener un papel sin duda en casos complejos, complicados, para toma de decisiones importantes en momentos cuando ya se necesita de veras echar mano de esto. Pero hay una parte de la medicina que nunca va a ser tocada por la inteligencia artificial y es lo intuitivo. Es correcto, claro. El, el chiste de esto es que en la medicina convencional se está empezando a utilizar cada vez más tecnología, más inteligencia artificial, más robots. Ya estamos poniendo prótesis de rodilla, de cadera con robots. Wow. El Da Vinci en los cirujanos, ¿no? En los urólogos, en todos los cirujanos. O sea, se está encareciendo, además, muchísimo, pero nunca se va a poder llegar a este lugar de decir qué está pasando conmigo, porque eso es muy somático, es muy corporal y es muy emotivo, y ahí nunca se va a poder meter la inteligencia artificial. Esta cosa intuitiva es la que tienen que retomar los médicos, lo tienen los brujos, los chamanes, Claro, todo es esta medicina que la medicina convencional reprimió, ¿sí? Porque no le convenía, porque no se puede encapsular, no se puede meter en una pastilla, no se puede meter en una jeringa, claro. ¿sí? Pero toda esta parte intuitiva, que además, como Latinoamérica, estoy convencido que vamos a ser punta de lanza en un futuro no muy lejano para empezar a divulgar otra vez y a regresar a esta medicina intuitiva. Sí, Porque los países de anglosajones, los países de arriba están empujando a esta otra parte. correcto. ¿Sí? Nosotros los del sur, que somos ahorita los tercermundistas, realmente los países tercermundistas creo que van a tener un papel muy importante para el retorno a lo natural, para el retorno a lo chamánico, a lo intuitivo, para reconectarnos con la tierra, para reconectarnos con nosotros mismos. Tenemos como latinos la gran capacidad de comunidad, de manada, de Sí, conexión con la tierra, de conexión con el universo. Hay una parte que es la supraconciencia, que todavía no entiende muy bien la inteligencia artificial, pero es esta comunicación telepática, esta comunicación entre animales. Este es el retorno a la medicina
más básica, que no tiene que ser la única. Ojo, otra vez lo digo. Ujú. Esta y esta, las dos tienen que coexistir, es como coexistir, es como el yin y el yang, Claro, ¿no? claro. Pero se nos está empujando a que solo miremos esta parte y esta, donde cabe todas estas técnicas que te dije, donde cabe el abordaje al subconsciente, al supraconsciente, lo psicológico, lo emocional, lo sensorial, lo sensitivo, lo intuitivo, toda esta parte nunca va a ser tocada por la inteligencia artificial, la tecnología y todo lo que se está empujando súper fuerte ahorita. Entonces vamos a ser testigos probablemente, o no, no lo sé, de una transición muy fuerte en el que esto va a avanzar muchísimo, pero esto va a empezar a tomar su lugar y para muchos va a ser un lugar para anclarse mejor que del otro lado, ¿eh? Sí, porque además, ¿qué crees? Siento que este es mucho más barato que este. ¿Eh? Ah, sí, sin duda, Por cierto. sin duda, Y, ¿no? y nosotros venimos de la tradición de las hierbitas, o sea, todos nuestros indígenas se curan con hierbitas. Digo, y a veces sí, a veces no, pero en general ni siquiera a ti y a mí nos hace, bueno, no sé si a ti en la infancia todo te lo resolvían con un té de manzanilla, ¿no? O sea, Claro, tómate un té de manzanilla y ya está. claro, y no Ya, nos enfermábamos tanto. O de sea, nada, no, en no, los 60s, en los 70s, no existían muchas enfermedades no, ni le que hacías se caso. describen ahorita, ¿no? Estábamos conectados entre nosotros. O sea, esto tiene una connotación hasta de cómo nos conectamos entre Es nosotros, cierto, ¿no? es Y cierto. bueno, obviamente también de este lado está ya la industria del wellness, la industria del fitness, la industria de la antiedad. O sea, aquí también hay El negocio, ¿eh? biohacking, sí, claro, Sí, claro. sí, aquí también hay negocio. O sea, En porque hay todos gente que lados. se agarra de esto para también querer lucrar, Sí, acá ¿no? están todos los suplementos, para que no te pase, Claro, ¿no? Y como todo. Sí, pero si tú tienes la mirada en ti y sabes escuchar tu intuición, tú sabrás que sí y que no, porque ese es el claro, chiste. Si te volteas a ver, la claro. clave es que ves, que sientes, dónde está, o sea, que sí te des cuenta que existes, Ujú. ¿no? Y tampoco está mal tomar vitaminas, No, no. limpiar tu hígado, en fin, todas las cosas Sí, que estimula esta industria del wellness, ¿no? Este mundo del wellness. Sí, pero también, o sea, finalmente yo creo que lo que nos tenemos que dar cuenta es que realmente todo es mucho más simple de lo que parece. No correcto. necesitas ni echar mano tanto de la cirugía robótica y de la inteligencia artificial, ni tanto de lo que te dice la industria del wellness que tienes que hacer, porque también ellos te meten en miedo. Correcto. También hay un miedo y una promesa ante ese miedo, porque cuando tú vendes algo, tú necesitas meter la necesidad para poderlo vender. Correcto. Y cuando tú dices, pues si tú tomas esto y esto y lo otro, entonces tú tampoco vas a enfermar. O sea, la industria del wellness también navega con el miedo y con la posibilidad de enfermar y morir. Claro. ¿Sí? Y eso también hay que mirarlo como es, porque como tú dices, tanto este como este tienen su lado oscuro. Entonces, tenemos que regresar al centro y tenemos que regresar al qué es lo que estoy necesitando, qué es lo que necesita mi cuerpo, ¿no? Claro. Hasta dónde esto que estoy haciendo es por un condicionamiento. Mi hija se fue a hacer un voluntariado a Costa Rica y se encontró un perrito allá, un perrito callejero libre, ¿no? Libre en la playa, que corría, y se encariñó tanto con el perrito que se lo trajo a México, lo voló a México y ahora llegó a México y ahora está siendo encerrado en una casa. Oh, wow. Se le está poniendo una correa. Se le está enseñando a no hacerse pipí en donde no se tiene que hacer pipí, porque el perrito llegó obviamente a marcar territorio, Claro, claro, ¿no? Porque hay otro perrito y otro gatito en la casa. claro.
se le está reprimiendo por hacerse pipí y popó en donde no se debe y él no sabe que ahí no se debe hacer pipí y popó. En fin, si tú te imaginas un perro finalmente era un lobo, los Ajá, perros era eran libre. lobos, que son sacados de su libertad, son sacados de su entorno libre para ser metidos en una casa y ser entrenados. Hay que contratarle un entrenador porque si no, no vamos a poder convivir con él. Está siendo muy fuerte. Para mí ha sido una gran experiencia de Claro. mirar lo que está sucediendo, ¿eh? Porque hay una controversia de si regresarlo, tratar de colocarlo en un lugar donde pueda ser libre otra vez, versus entrenarlo, la correa, las salidas con horarios, el entrenarlo para que se haga pipí popó solo cuando se debe. Eso es lo que nos está pasando a nosotros. Claro. Somos perritos con correa que estamos siendo entrenados a ciertas cosas y estamos siendo manipulados para hacer las cosas que se necesita que hagamos, sobre todo con un objetivo comercial, de este lado Y y en el de este otro. Sí, también. correcto, correcto. Sí, ¿Sí? sí, definitivo. Ay, como siempre es una plática deliciosa. Conversar contigo es lo máximo, mi querido Luis. Yo te quiero dar las gracias profundas por tu tiempo, por estar en el programa y porque cada vez que te busco dices sí, sí a todo. Eso es maravilloso. No te pones moño, es rápido. Gracias de verdad. Gracias por tu tiempo. Ah, no, Gracias, con mucho gusto, con mucho gusto. gracias, Es un gracias. placer. Y bueno, pues aquí seguimos en contacto, Sí, platicamos cuando seguro que sí. necesites. La gran alternativa. Y gracias a los que están atrás y puedan compartir esto también. Exacto. Muy bien. Pues así cerramos este programa que ojalá se quede en ti como una reflexión de hacerte cargo, de seguir tu corazón y observar qué le pasa a tu cuerpo, que no nada más está rechinando porque sí. Hay que saber de dónde viene, si hay un trauma, atenderlo, si hay algo mecánico, atenderlo, pero sin duda entrar en ti. Este camino es de la conciencia, es que te des cuenta de todo lo que sí se puede hacer para trascenderlo. Todo lo que nos pasa tiene gran valor en el crecimiento interior. Pásala muy bien, brilla siempre, nos vemos la próxima semana.